Pulso económico. Vamos a ver si hoy le sabemos encontrar el pulso a la economía. Empezamos, como siempre, con el IBEX 35, una sesión en la que ha mejorado el índice un 1,20% y casi estamos tocando los 7.000 puntos, 6.992,8. Los valores que destacan por sus subidas en el día de hoy: la holding de Iberia y de Vueling, IAG, que aumenta en un 10,83, Amadeus, que mejora 4,60, Acciona, que recupera 3,54, y en el territorio de los que hoy han ido mal, han ido por el Pedregal, tenemos a Mafre, que ha perdido 1,44, Farmamar ha perdido 1,30 y Meliá 1,28. Bueno, vamos con los temas que van a ser lo que hoy vamos a comentar en el programa. En primer lugar, el impacto. Nadia Calviño dice que no hay que especular sobre la petición de suplicatorio de Iglesias, pero eso sin duda tiene un impacto. Y hay algunos otros datos muy preocupantes de lo que podemos llamar el cuadro de mando de la economía española. Por ejemplo, la deuda. La deuda nos preocupa casi más que lo que acabe sucediendo con Pablo Iglesias, que, en fin, de ello darán cuenta los tribunales de justicia que para eso tienen a sus sabios, y el Supremo los tiene, y muchos. Vamos con nuestros invitados. Don Álvaro Climent, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, profesor Higueras. Don Juan Carlos, ¿qué? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Profesor de LEA Business School, que se me olvidó decirlo porque ya lo doy por hecho que ya todos le conocen. Me han dicho que en los bares le dicen: siéntese, quédese usted esta mesa tan bien situada porque le vemos en Pulso Económico. Bueno, vamos a lo que decía yo antes. Hablemos de la deuda, que es uno de los escenarios que no preocupan al Gobierno, pero que a nosotros sí nos preocupa y bastante, y del impacto que puede tener en el foro internacional, en las decisiones de inversión, el que España tenga un vicepresidente, el cual se pide su imputación a través del mecanismo del suplicatorio. Hoy hablaba de ello Nadia Calviño. Vamos a escuchar a la conductora de la economía española. Que el compromiso de este Gobierno con la responsabilidad fiscal es firme, es claro. La respuesta a la pandemia va a exigir un volumen muy importante de emisión de deuda pública adicional, pero estamos haciendo una gestión que nos permita que sea el mínimo posible. De hecho, atendiendo las necesidades efectivas, vamos a reducir en 15.000 millones de euros la emisión de deuda prevista de aquí a final de año. Y de lo de Iglesias dice que con esos temas mejor no especular. Profesor Higueras. Bueno, pues por hablar un poco de este tema, la imagen, independientemente del aspecto legal, ¿no? La imagen que estamos proyectando en términos de Estado de Derecho, en términos de inestabilidad política y de situación económica, pues eso al final lo que hace es ahuyentar a los inversores. Y esos inversores, pues al final prefieren Italia, que está mucho más estable, aunque está en peores condiciones en términos de deuda y este tipo de indicadores, que España, ¿no? Y por supuesto, se está viendo ya en diferencial. Sí, eso ya se está notando. Y además, una cosa muy importante, Europa está pidiendo que se respete el Estado de Derecho. Es decir, cualquier incertidumbre alrededor de eso puede tener un efecto directo sobre el freno de emergencia o sobre los fondos que nos puedan llegar. Climent. Yo comprendo que la ministra, de momento, en cuanto a necesidades de financiación, si las bajamos en 15.000 millones, quedarían 32.000 de aquí a final de año. Están tranquilos porque en las emisiones que hemos visto este año nos estamos financiando al 0,25, 0,22, con lo cual el coste medio de la deuda, de alguna manera, se sigue manteniendo en el 1,92. Pero, como estáis comentando, es decir, el otro día ya fue JP Morgan el que dijo: vendan ustedes bonos españoles versus italianos y compren los italianos. Hoy ha sido Citigroup. Y este tipo de recomendaciones no son casualidades. Es decir, el spread del bono italiano con el español ya hemos visto que está yendo a mínimos desde hace 2 años, y es evidente que todo lo que está pasando de inseguridad jurídica, de imputaciones que estamos teniendo dentro del Gobierno, que no solamente Pablo Iglesias, sino que es todo el partido de Podemos. Es decir, que tenemos ya muchos casos encima de la mesa que al inversor americano especialmente le preocupa de forma importante, porque ellos son muy respetuosos precisamente con los códigos éticos y con los códigos de buen gobierno que tienen las empresas y los países. Si nos cargamos eso, nos vamos a cargar la capacidad de financiación para el año que viene. Bueno, no les quiero poner en un brete preguntándoles por el plan bipresentado ayer con Pianista. Vamos a irnos a la economía real, porque mientras que el dinero de Europa se repartirá, todo ese bla, bla, bla y tal, luego está la economía real, la que sufre. La restauración. La restauración va a perder 16.000 millones en ventas, previsiones que a lo mejor podrían incluso empeorar. Y acabará el año con 400.000 empleos menos.
Bueno, realmente es que es dramática la situación que está viviendo la restauración. Es que no se pueden mantener plantillas, aunque tengas un ERTE 6 meses, si no facturas tanto, o no facturas lo mismo que el año anterior. La caída de la facturación, esos 16.000 millones representan un 45% de caída de la facturación con respecto al año anterior. Y además, pues ya hemos dicho en numerosas ocasiones que lo que necesitamos es que el gobierno apoye sectores importantes que estimulen la demanda interna, a través de incentivos fiscales como bajada del IVA, o como, por ejemplo, reducción o excepción de las cuotas sociales, porque la mayoría de los establecimientos están regentados por autónomos, o también hay un problema importante que es el tema de los alquileres, que demandan mucho los propietarios de restaurantes y de bares, que no saben cómo van a poder subsistir de aquí a final de año. Sí, se han limitado mucho más los ERTE, las ayudas de los ERTE, si además tienen que seguir pagando sí o sí los alquileres, que son muy elevados, porque muchos de estos locales están en zonas prime, ¿vale? Y hay un riesgo de que a final de año casi 100.000 establecimientos estén cerrados, teniendo en cuenta que hay 60.000 que ni siquiera han recuperado la actividad desde la pandemia. O sea, terrible. Climen. No, está claro, la situación es dramática. Tú tenías hoy al presidente del pequeño comercio en el programa. Y lo que está claro es que las medidas que precisamente comentaba Juan Carlos, que se están pidiendo desde hace mucho tiempo, primero no llegan y segundo que los mensajes que está mandando el gobierno son todo lo contrario. Es decir, lejos de bajar el IVA a aquellas actividades que están sufriendo especialmente, como puede ser la hostelería, la restauración, todo el sector de servicios, todo lo que pueda estar vinculado al turismo, lo que estamos recibiendo son mensajes completamente contrarios. Es decir, lo que se va es hacia una subida de impuestos y en el famoso plan que tú has dicho, que se presentó ayer, de fondo, o sea, la última lectura final es no voy a recortar ni un solo gasto, me voy a gastar todo lo de Europa y además os voy a subir los impuestos. Que ese es el mensaje final que ayer Pedro Sánchez nos dejó entrever con las 10 palancas que presentaron y con los 4 ejes de todo el plan. Es decir, mientras no se den cuenta de que hay que proteger el empleo, de que hay que proteger precisamente el pequeño comercio, que siguen sin enterarse de que más del 90% de las empresas de este país son pymes y muchos autónomos, y que de los 728.000 que siguen en ERTE, 500.000 están vinculados al comercio. Y hasta que no vean esa realidad y bajen a la realidad de la calle Gran Vía, de la calle Príncipe de Vergara, de la calle de las Ramblas, o en cualquier ciudad de las importantes, que se están cerrando todos los días un negocio tras otro, no va a haber solución. Es decir, los datos que está dando hoy el presidente del pequeño comercio, hay que recordar que han cogido la reapertura, que de alguna manera ha habido una pequeña recuperación hasta septiembre. Vamos a ver qué pasa ahora con las nuevas medidas de confinamiento. Va a ser bastante duro. Vamos a hablar de energía, capítulo de energía con diferentes tipos de noticias. La de hoy, una de fondo. Resulta que hoy en bolsa valen más las eléctricas que las petroleras. Bueno, eso es algo que ya en España lo hemos vivido, ¿no? Es decir, la propia Iberdrola hace ya 10 años que superó a Repsol y, de hecho, si comparamos las capitalizaciones, la diferencia son 60.000 millones entre Repsol y Iberdrola. Es decir, se lleva produciendo. Lo que está pasando en Europa y está pasando en Estados Unidos, también es cierto que la rotación de los fondos de inversión, precisamente en sus carteras, han ido a aquellos valores que son de alguna manera más seguros y más estables y más predecibles en sus cuentas de resultados, y no en aquellos sectores como el petrolero, que ya vimos que la crisis de las bolsas de este año, recordemos que fue por una crisis del precio del petróleo, que se va a poner en negativo y con una caída del 40%. Entonces, estamos viendo reducciones de producción, estamos viendo que las estimaciones de demanda no se van a recuperar hasta el año que viene, lo cual entiendo que todos los inversores están buscando precisamente aquellos sectores en donde además la propia Bruselas está mandando mensajes de que el plan de recuperación, el Next Generation famoso, va a ir precisamente destinado a proyectos que van a facilitar que estas empresas sigan invirtiendo en los próximos años. Claro, efectivamente, como bien dice Álvaro, es que las petroleras son el pasado y las eléctricas, las empresas de utility son el futuro. Y todos los inversores están tomando posiciones en algo que tiene mucho potencial, mucho recorrido y que lógicamente tiene mucha menos volatilidad que la que tiene el sector petrolero. Ya hemos visto, como bien decía, las fluctuaciones del petróleo y del gas. Entonces, la capitalización bursátil en Estados Unidos de algunas empresas de utilities ya supera a grandes petroleras. Aquí en Europa todavía no, pero estamos muy cercanos, ¿eh? Iberdrola está en unos 69.000 millones de capitalización bursátil. Enel en Italia está como en 77.000 millones y la petrolera más importante de Europa, que es Shell, pues está en 85.000. Ya le queda poco, es decir, esa va a ser la tendencia natural. Hoy Naturgy ha cerrado un acuerdo con Sonatrach, la compañía argelina de gas, que según su presidente, el presidente de Naturgy, Paco Reynés, es un acuerdo que es una excelente noticia para España y también para Naturgy. Ha contado con el apoyo de Sánchez.
que en estas cosas empresariales suele meterse poco. Y al final se han llevado un reajuste, un reacomodo del acuerdo a largo plazo de abastecimiento de gas natural, que era un problema sobre todo por los precios. Ahora tienen unos precios a la baja y esa es una buena noticia, sobre todo para Naturgy, que no nos engañe, Reynés, que más que para España es para Naturgy. Bueno, es una noticia para Naturgy, evidentemente, y luego me imagino que el propio Pedro Sánchez, ya que ha ido, pues se pondrá la medallita y vendrá con los aplausos en Moncloa de que ha conseguido renegociar un acuerdo que va a ser beneficioso para España. Bueno, es decir, la relación de Naturgy con Sonatrach lleva desde el año 1970, es decir, el 40% de los aprovisionamientos de Naturgy los proporciona precisamente Sonatrach. Y no solamente eso, sino que tienen a medias prácticamente el gasoducto de Medgaz. Y la propia Sonatrach tiene un 4,1% de la propia Naturgy, es decir, digamos que es... Dadas las caídas de los precios de las materias primas y sobre todo de los precios de la energía, como hemos comentado antes, del petróleo y del gas, es evidente que hay que renegociar todos los contratos. Llevan ya el 50% de los contratos renegociados con los proveedores, pues este era el que quedaba, que digamos es el más importante. Al gas no se le considera una energía limpia, ¿no? Pues parece que no, ¿no? Pero el presidente sí acompaña al presidente de Naturgy Argelia. Bueno, claro, porque hay que hacer viajes internacionales y descubrir nuevos mundos. Bueno, yo diría que esto que ha ocurrido es un poco como el dúo Camela, porque la relación entre estas compañías, como bien decía Álvaro, ya lleva tiempo y no es la primera vez que han salido a flote pues problemas de contratos, ¿no? Hace 10 años ya de hecho ya tuvieron un gran problema precisamente por este tipo de situaciones que acabaron en los tribunales y en los que Naturgy tuvo que pagar 1.300 millones de euros a la otra compañía argelina y además tuvo que darle entrada en el Consejo de Administración el 4% del accionariado. Y además de eso, lo que tenemos que considerar es que, bueno, es que al final también la compañía argelina también tiene interés en vender. Argelia depende, su economía prácticamente depende del petróleo y del gas. El 95% de sus exportaciones es petróleo y gas y Naturgy es uno de sus mejores clientes. Es decir, dos no acuerdan algo si los dos no tienen intereses comunes. Bueno, y el interés para España no me lo han definido, debe ser difícil de encontrar. Oigan, entra en bolsa Solaria al hilo, al calor de la expectativa sobre las renovables, ahora refundada con los planes verdes europeos. Pero es que Solaria no dejó muy buen recuerdo la última vez que estuvo en bolsa, ¿eh? No dejó muy buen recuerdo y de hecho simplemente hay que mirar los valores a los que cotizaba en su día. Es decir, esto llegó a valer 30 millones de euros, ahora vale 2.252. La evolución de Solaria en los últimos 4 años ha sido espectacular, es decir, ha superado el 100% prácticamente en los últimos 4 años. Y a los niveles de cotización que está ahora mismo, diría que incluso ya han llegado a los niveles de PER, lo que más o menos se utiliza para la valoración de las compañías, ya de 67 veces para el año 2020 y prácticamente de 30 y tantos para el año 21. Es decir, están en unos múltiplos muy exigentes. De hecho, lo que se ha visto después de esta subida claramente es que todos los inversores y todos los bancos de inversión han recomendado ya poner en neutral el valor. Es decir, ya no es una compra tan clara como lo ha sido hasta ahora, con lo cual veremos que los niveles actuales probablemente sean la resistencia. Bueno, como los buenos surfistas, ha sabido subir a la ola de la transición energética, que es lo que decíamos antes, que es lo que más potencial tiene y donde va a ponerse el dinero de las grandes inversiones, ¿no? Bueno, aparte de eso, las expectativas de que dentro de 2 años es que multiplique por 3 el EBITDA. Y, por supuesto, la evolución que ha tenido en los últimos meses en bolsa pues ha hecho que tenga un volumen de contratación bastante importante, con lo cual es una buena... Bueno, abrimos el capítulo de los bancos, si a ustedes les parece bien, con una nota sobre los dos fusionados. Los dos fusionados de verdad ya son una sola cosa, CaixaBank y Bankia. CaixaBank ha perdido todo el impulso que le vino por la fusión. El viento de popa ya ha desaparecido de lo que es la cotización de la acción. Y Bankia, 2/3 partes del que le llegó por mor de la fusión. O sea que se quedan sin viento. Bueno, digamos que las aguas vuelven a su cauce. Es decir, al final hablamos de valoraciones. Es decir, ninguno de los dos, digamos, que se ha desmarcado de lo que podría ser la famosa ecuación de canje que ya se presentó precisamente con la fusión. ¿Qué ocurre en estos casos? Que cuando llegan los rumores de las fusiones, pues se producen estos movimientos que pueden ser excesivamente, digamos, exagerados y se acaban volviendo a la realidad, sobre todo la realidad del sector bancario, ¿no? Las que han tomado el relevo han sido Unicaja y Liberbank, que ahora están totalmente desmadradas también, pero de fondo, volvamos a lo que hemos comentado muchas veces en el programa, ayer Banco de España dejó entrever que cuidado con los bancos.
Y lo han dicho ya varias instituciones. Es decir, estamos hablando otra vez del crecimiento de la mora, del problema que tenemos con las moratorias que hay en pagos de hipotecas, en préstamos al consumo, se está empezando a ver en Estados Unidos. Es decir, los mensajes van llegando. Entonces, claro, al final el inversor aprovecha un momento de volatilidad, juega con esas acciones, hace un poquito de trading y al final pues vuelven otra vez al cauce. Juan Carlos Siguera. Bueno, pues como estamos diciendo, poco más. Decir que el suflé se ha desinflado, la sobrevaloración inicial que hay en este tipo de operaciones de fusión-adquisición, que genera mucho optimismo, pues ha tenido su periodo de caducidad, un mes más o menos, y ahora todo pues vuelve a lo de siempre, ¿no? A la normalidad. Bueno, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha declarado hoy, y es el asunto del Banco Popular, el que estamos analizando. Ha dicho que no tuvo presiones ni de Guindos ni de Linde, que entonces era el gobernador del Banco de España. O sea que les ha liberado de cualquier culpa, ¿no? Bueno, pues efectivamente, porque podía haber salido imputada. Entiendo que haya dicho eso, desconozco si hubo o no hubo presiones, no tengo ni idea, pero la lógica y el sentido común pues me hace pensar que ha habido presiones de unos y de otros, ¿no? Y al final ahí ha sido un toma y daca, y que al final pues la realidad es que quienes han salido perjudicados son los accionistas del Banco Popular. Esa es la pura realidad, ¿no? Ahora iremos a eso. Álvaro. Bueno, sí, un poco en línea con lo que ha dicho Juan Carlos. Yo creo que la presidenta del Banco Santander lo que ha hecho ha sido un poco lavarse las manos y dejar el tema un poco aparcado. Hay que recordar que en ese tipo de operaciones, no sé si se llamarán presiones o no, pero que los teléfonos móviles echan humo, no tengo ninguna duda. De hecho, el propio Santander denegó la compra del Banco Popular cuando se le ofreció en su momento, y luego, porque veía precisamente los números, sabía perfectamente cómo estaba la situación y las presiones que tenía de liquidez, y luego se lo quedó por €1. Es decir, estas cosas son muy listos, pero también es cierto que las llamadas de teléfono funcionan. Ya. Bueno, por cierto, la Audiencia de Madrid sentencia que se indemnice a uno de los accionistas del Banco Popular porque las cuentas pues estaban falseadas, no correspondían. Ahora van a ver la noticia de prensa. Esto puede ser el origen de una nueva reivindicación de los accionistas del Popular al calor de esta sentencia. Pues sí, porque hay muchos que están esperando a ver si consiguen recuperar algo de las inversiones que tenían hechas en acciones del Popular. Y esto, bueno, pues puede ser la punta de lanza para empezar con una serie de litigios que pueden ir a más o no, porque conociendo la justicia española, pues muchas veces la justicia no es justicia si se tarda tantísimo, ¿no? No va a pronunciarse. La justicia no es como la representan. Climent. Bueno, va a haber otra puerta más a problemas que tienen los bancos con un montón de reclamaciones. A mí me da mucho atención la noticia, me he fijado en un detalle, que es que los 40.000 euros que le van a pagar al accionista los compró justo el día anterior a que se interviniese el banco. Es decir, ya se conocía de alguna manera que el Banco Popular tenía unos serios problemas de liquidez y había todo tipo de rumores de hacía 6 meses. Esa compra a mí me suena más a ver si no lo acaban de intervenir y esto rebota y me lo puedo llevar. En fin, me ha sonado mucho a especulación más que otra cosa, pero es cierto que se abre la puerta más. Bueno, lo que no es especulación es la sentencia sobre Pescanova, y eso abre un melón descomunal. ¿Por qué? Pues porque al señor presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, le cayó una condena espectacular por falsear las cuentas. Pero, y aquí viene lo novedoso, y lo que yo quiero comentar, es que al auditor también, el auditor que era BDO, pues puede acabar en la cárcel por haber tolerado esas prácticas. ¿Y esto qué les parece? ¿Puede ser nuestro Enron, el caso Pescanova? Bueno, yo viví de cerca el caso Enron, ¿eh? No es lo mismo que Enron, pero sí que es una aproximación, tiene tintes de Enron, ¿no? Lo curioso es que es una sentencia histórica en términos penales, porque no solo condenas a la auditora, a BDO, a pagar 126 millones a los grandes inversores, porque los pequeños todavía no hay sentencia para ellos, sino que además es que al socio responsable de esa cuenta se le condena a 3 años y medio de cárcel. Eso sí que es novedoso en España. Totalmente. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que esto de alguna forma pues nos puede recordar a Enron, ¿no? Claro, con las diferencias importantes. Es que BDO en España facturó el año pasado 104 millones de euros. Si tienes que pagar 126 ya tenemos un problema, al menos en España, ¿no? El caso de Enron era una compañía que facturaba, una de las 7 compañías más grandes de Estados Unidos, facturaba como 100.000 millones de dólares. El agujero que generó en los accionistas era de 10.000 millones, los desajustes contables también eran importantes y fijaros, ¿no? Esta sentencia viene después de 7 años. En el caso de Enron la sentencia tardó 1 año.
Y la sentencia fue a 24 años de cárcel para el fundador de la compañía, que luego se ha reducido, me parece, se redujo a 18 y luego 45 millones de multa. Es decir, aquí hay mucha diferencia todavía, pero sí que es cierto que dentro de lo que el contexto de la jurisprudencia española abre un camino muy interesante, ¿eh? El alguacil alguacilado, ¿no? Exacto. Bueno, si tú sufriste en ROM, nosotros sufrimos cuando yo estaba en Ahorro Corporación Pescanova porque llevábamos la cuenta de los Fernández Sousa. Esto abre un antes y un después en lo que es la supervisión y el control precisamente de este tipo de entidades. Es decir, no se puede comparar el tamaño de Enron con Pescanova, evidentemente, no tiene nada que ver, pero sí efectivamente que hay que recordar que Enron se llevó por delante a Arthur Andersen, que era una de las grandes auditoras a nivel mundial. La hizo desaparecer. Y estamos hablando de BDO. BDO creo que el beneficio del año pasado fueron 800.000 euros. Y precisamente el del año anterior no sé si llegó a 11. Estamos hablando de una compañía muy pequeñita, que audita lo que audita, pero sí me parece bien que de alguna forma empecemos a exigir a los que tienen que dejar tranquilidad a la empresa, a los trabajadores y a los accionistas de que las cuentas están perfectamente auditadas y efectivamente lo firma un auditor y es corresponsable precisamente de esas cuentas, de que empecemos a meter un poco más de presión, porque estamos viendo ya muchos casos en España en donde el auditor ha dicho, sí, a mí me engañaron. Y hasta ahora todos se han ido de rositas. Todos se han ido de rositas. Ha habido muchos casos. Se ha puesto en cuestión si el auditor, la relación entre tal cooperación o no cooperación, con lo que llaman la contabilidad creativa. Y hasta ahora siempre, bueno, pues ha quedado ahí en un limbo de sospecha. No ha tenido consecuencias y de hecho además yo creo que es un tema reputacional también. Es decir, pérdida de clientes sí han tenido, los que se han visto inmersos en ese tipo de dudas sobre si han sido conniventes o no con alguien que quería engañar al inversor. Totalmente de acuerdo. Ahora, ir a la cárcel, bueno, abre un antes y un después. Antes o después llega, ¿no? Hemos tenido casos como GoWex, hemos tenido muchos casos también aquí en el mercado español, en donde todavía estamos pendientes de ver, como te hubiera dicho, 7 años para Pescanova, pues GoWex todavía estamos pendientes de ver que Genaro García vaya o no vaya a la cárcel y al final qué consecuencias tiene. Es decir, hay muchos accionistas de GoWex que han perdido toda su inversión y que no la van a recuperar. Pues como este tenemos ya unos cuantos, es decir, cuanto más supervisión pongamos al supervisor, por fin nos estaremos más tranquilos cuando leamos un folleto de una salida a bolsa, de una operación de capital o de una compañía que quiere levantar dinero de accionistas. Y que más de uno se lo va a pensar 2 veces antes de firmar una salvedad en un informe, porque como nunca pasaba nada, y esto pasa mucho en España, como al final nunca pasa nada, pues ponemos la salvedad y como no te pasa nada la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ya que piensas que no te van a pillar nunca. Que todo el campo es orégano, ¿no? Acuérdate lo que pasó en las cajas, que al final allí se firmaba todo en su tiempo, en su momento, nadie tenía responsabilidades y luego al final nadie quería firmar nada. Cada vez que presentaban algo al consejo decían, quieto, yo aquí no tengo nada que ver, a mí no me líe. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo les espero mañana aquí como un clavo a las 6:30 de la tarde para hacer un repaso de lo sanitario. Hoy ha sido un día muy feliz. De lo político también ha sido un día muy feliz y, hombre, lo económico tampoco cerramos un jueves malo, seamos sinceros. Así es que a ver si mañana mejoramos la apuesta de hoy. Gracias.